Hace unos días se cumplían 30 años del hallazgo de las tres niñas de Alcácer. El caso Alcácer es un caso que ha marcado ya 3 décadas y que para muchos nunca se hizo verdadera justicia por las tres niñas. En el día de hoy tenemos una nueva entrevista en nuestro canal. Vamos a charlar con el llamado tercer hombre de Alcácer. Una persona que ha investigado un montón este caso y que ha estado desde el inicio de todo. Hoy nos encontramos con Paco Emilio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Lo primero, darte las gracias por estar aquí en nuestra plataforma y tener esta entrevista contigo. Nada, con mucho gusto. Igual que lo hago con otros, lo puedo hacer contigo perfectamente, sin ningún problema. Bueno, lo que dije del tercer hombre de Alcácer es porque me parece que lo vi en un programa del Rincón del Disidente, ¿no? Bueno, eso es un título que se me ha concedido, que además es un tanto confuso, porque, claro, el tercer Claro. hombre de Alcácer. ¿A qué tercer hombre nos referimos? No, eso fue una idea, creo que fue de Félix Ríos, Ah, vale. que cuando me hizo, no sé si la primera entrevista, la tituló El tercer hombre en Alcácer. Que esa connotación en Alcácer, pues un poco más certera quizá que el tercer hombre de Alcácer, porque si tenemos en consideración que hablamos de un crimen en el que estamos buscando a otros autores, pues el título puede dar lugar a confusión, el tercer hombre de Alcácer. Pero bueno, Claro. nada, una persona que estuvo en su día junto a Juan Ignacio Blanco y Fernando García, trabajando de alguna manera en la investigación del crimen con carácter particular. Vale, yo, o sea, no sabía justo en qué canal había sido, pero sí que recordaba eso del tercer hombre de Alcácer. Y la verdad es que tenía un montón de ganas de poder traerte por aquí a nuestro canal, ya que hacemos vídeos también sobre Alcácer, vídeos sobre otros casos, pero en especial Alcácer es un caso que ha marcado mucho en este país, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda. Bueno, lo sabes tú que eres joven y lo sabemos los de entonces y bueno, pues todas las generaciones que todavía vivimos. A generaciones como la tuya, pues ha llegado a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y pues sí, al final es un crimen que ha calado muy profundamente en el imaginario colectivo y ahí está. Claro. Y bueno, como decíamos antes, de que tú eras uno de los investigadores que estaba en la época investigando el caso, actualmente Paco Emilio sigue investigando el caso Alcácer. Bueno, a ver, ¿cómo explicaría esto? O sea, la definición como tal de investigador, pues podría ser dos puntos el que investiga. Ajá. Claro, yo era en su momento era un particular, podemos definirlo así, un particular que se alineó, digamos, se solidarizó, se alineó con la familia, con dos de las familias de las niñas asesinadas y bueno, pues en un periplo considerable de cerca de un año, pues estuve sobre el terreno junto a los padres de dos de las víctimas, uno en concreto, Fernando García, y el periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco. Y bueno, pues como quiera que ha sido un Vietnam en mi vida, pues sigue siendo para mí un hándicap, un hito pendiente de resolución. Por lo tanto, si, o sea, entendiendo que me sigue interesando el caso y que de buena gana me gustaría saber la verdad, pues se puede decir que Ajá. sigo investigándolo. Vamos, que estoy, en ese sentido estoy activo en relación con la investigación y con las novedades que se puedan dar o con todos los sucesos que acontezcan en relación con el caso. Claro, ya actualmente estás como también más enfocado a poder dar charlas o entrevistas también en esta plataforma que es YouTube o otras plataformas y redes sociales, ¿no? Bueno, o sea, en relación con la investigación no tanto, o sea, Ajá. esto se debe un poco a que un día se pusieron en contacto conmigo de una productora que iban a realizar un documental para Netflix y a partir de ahí, pues digamos, la aparición de
mi figura en relación con el caso Alcácer, pues despertó el interés de otras personas que se han puesto en contacto conmigo, como lo has hecho tú ahora, y te estoy dando una entrevista. O sea, no me dedico a dar charlas en relación con Alcácer, simplemente ni tampoco tengo una programación, digamos, o una planificación relacionada con dar charlas o conferencias relacionadas con Alcácer. Si se me pide, voy. Si se me pregunta, contesto y nada más. Pero quiero decir, yo no tengo ni una plataforma, ni un planning, ni un proyecto relacionado con dar charlas con Alcácer. Otra cosa es que haya gente que pueda considerar que mi testimonio es de interés, me inviten a programas o a sus programas, como has hecho tú, y bueno, pues yo simplemente me dejo. Vale, entiendo, sí, sí. Bueno, yo quería preguntarte una cosa que, como creo que lo mencionaste antes, de que quieres ver como saber la verdad de todo este caso. Para ti a día de hoy, ¿cuánto de resuelto está el caso Alcácer? Nada resuelto, o sea, tenemos una resolución parcial que ni siquiera desde el punto de vista de lo que es los hechos probados que se determinan en la sentencia, yo estoy de acuerdo con que Miguel Ricard, que fue el único detenido, enjuiciado y condenado, tuvo una participación en el caso, pero ni siquiera, en mi opinión, ni siquiera, pero esto es un criterio muy subjetivo, ni siquiera en el grado en que se lo adjudica la propia sentencia. A partir de ahí, si solo tenemos, insisto, en mi opinión y según mi criterio, a una persona que ha tenido un grado de participación, pero que ni siquiera se ajusta al que está, digamos, definido o explicado en la propia sentencia condenatoria, pues no está resuelto, claro, falta gente. Vale. Bueno, eso tocaremos un poco más adelante la entrevista a Miguel Ricard, que sería un poco como los temas de actualidad del caso, que es lo último, por así decirlo. Pero volviendo un poco atrás a lo que veníamos ahondando anteriormente, que era un poco que tú estabas en ese grupo de investigadores con Fernando García y Juan Ignacio Blanco. Tú eras parte de ese equipo, o sea, lo formabais vosotros tres y más personas. Sí, a ver, se puede decir que éramos tres patas principales, la de Fernando García, la de Juan Ignacio Blanco y la mía, y a partir de esas tres patas, pues una extensión de personas, colaboradores, voluntarios, entre los que había pues un poco de todo, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con carácter particular, abogados, pues, gente de lo más variopinta, ¿no? Artistas que se solidarizaban con nosotros y de alguna manera apoyaban la causa, algún político, bueno, pues un poco de cada había, o sea, gente, ciudadanos comunes y corrientes, que insisto, que conociendo o sabiendo el periplo, digamos, investigador que estábamos llevando a cabo, encabezados por el padre de una de las víctimas y secundado por otros, o sea, por los padres de una segunda, o sea, de otra de las niñas, pues ya te digo, voluntarios había un poco de todo, o sea, había periodistas, había un poco de todo, había muchísima gente que secundaba nuestra causa y que nos ayudaban, estudiantes de derecho, de criminología, en fin, ya te digo, un poco de cada. ¿Y cómo es que tú te metiste o sea, a este grupo? ¿Cómo tú empezaste en este grupo y cómo decidiste empezar como esa aventura? Ya lo he contado alguna vez, Martín, no Ajá. quiero, ¿cómo te explico? No quiero dar a entender que yo de alguna manera me siento el promotor de ese grupo. Quiero decir, Juan Ignacio Blanco tenía su trabajo de periodista en la cadena Telecinco, estaba, digamos, en nómina de uno de los programas punteros de la cadena. Fernando García estaba en su casa
Hablamos de ya 3 años y pico después del crimen. Sí. Fernando García estaba en su casa y yo era un particular que llevaba una vida normal en un trabajo relacionado con la seguridad privada y pues en un arranque mío pasional a partir de una entrevista que vi a Juan Ignacio Blanco, pues me llamó mucho la atención una serie de afirmaciones que hacía, me parecían preocupantes, me puse en contacto con él y a partir de ese momento una serie de charlas más y una serie de circunstancias que ya he relatado ampliamente en el canal del Rincón del Disidente, pues nos pusimos en marcha. Ok. Ajá. Bueno, yo te iba a preguntar si la pieza más importante para que exista a día de hoy el caso Alcácer es Fernando García, esa pieza más importante. Bueno, las más importantes son todas, es una pieza fundamental. Ok. Es una pieza fundamental porque no hay ninguna duda de que es su coraje, su cabezonería, sus lógicas y naturales ganas de saber qué sucedió en relación con su hija y las amigas de esta, las que de alguna manera pusieron en marcha y lideraron un movimiento que fue secundado por prácticamente toda la sociedad, pues para que se pudiera esclarecer el crimen o para que se pudieran obtener respuestas más públicas, por decirlo de alguna manera, ya que pues, la mayor parte de los casos o muchos casos quedaban un poco en el oscurantismo del ámbito judicial y ahí se quedaba, ya está. Si había culpable, si había un inocente declarado culpable, pues había un inocente declarado culpable y si no había nada, pues no había nada. Se cometía un crimen, si aparecía el cuerpo se enterraba y luego pues cada uno a su casa. Y aquí se pretendió llegar un poquito más allá. Y, o sea, hablando de Fernando García, ¿tú a día de hoy tú tienes relación con él? Sí, claro. Sí. Ah. Estuvimos muchos años digamos, con la pista perdida, pero pues últimamente ahora como 2 o 3 años, creo que fue, vamos, la primera vez que me reencontré con él fue precisamente en el programa coloquio que hicimos en el canal del Rincón del Disidente sobre la película de 75 días. Ostras. O sea, habíamos estado incomunicados o habíamos perdido el contacto durante un montón de años. De hecho, yo creo que las primeras imágenes que vi de él recientes fueron en el documental que se hizo para Netflix. Bueno, documental que después también te ahondaremos y te preguntaré sobre él, que tú saliste. Y bueno, te quería preguntar también por otra pieza de ese grupo, Juan Ignacio Blanco, que en paz descanse. ¿Qué opinión tú tienes del ya fallecido famoso criminólogo? Uy, pues no tendríamos programa suficiente ni Para... en una serie de 100 canales para decirte lo que puedo opinar porque habría que desarrollar muchas cosas. Claro. Juan Ignacio Blanco ha sido durante mucho tiempo, ha sido un ídolo, fue un ídolo para mí en aquella época como periodista, como criminólogo. Y me gustaba muchísimo cómo trataba los temas, o por lo menos digamos, el trato que le daba a los casos en su programa de radio y en sus intervenciones televisivas. Y de Juan Ignacio Blanco se puede decir también que es una pieza fundamental sin la cual no estaríamos hablando ahora mismo del caso Alcácer, porque a lo mejor Fernando García y yo, imagínate que hubiese arrancado el grupo de esa manera. Fernando García y yo quizá no hubiésemos llegado o vete a saber, o hubiésemos ido por otros recorridos o por otras veredas y podríamos haber llegado a un sitio diferente, no lo sé. Pero sin Juan Ignacio Blanco, esta andadura que nos ha traído hasta el día de hoy, cuestionando la versión oficial o la que se llama versión oficial, incluso
entrando en terrenos pantanosos de otras teorías alternativas, pues no hubiese no hubiese sido posible sin Juan Ignacio Blanco. Y Juan Ignacio Blanco en aquel momento como que os traía teorías a vosotros, a él se le ocurrían muchas teorías y os las No, comunicaba, no. ¿no? Juan Ignacio Blanco ¿No? en aquel momento era un hombre que estaba en el grupo con nosotros. Ya te digo, éramos tres patas principales y únicas en principio, aparte de las personas que nos ayudaban. Digamos que el rol que adoptábamos cada uno, pues era, Fernando era un poco la llave que nos abría todas las puertas que necesitábamos que se nos abrieran para poder indagar. Yo era el pateador de calle, un poco, el que iba sobre el terreno para intentar averiguar cosas relacionadas con el caso, y Juan Ignacio Blanco era una suerte de técnico, conocedor de cuestiones jurídicas, que se convirtió en una especie de ratón de biblioteca en relación con el sumario. Entonces, su trabajo principal en aquel momento era estudiar, indagar sobre el sumario y tratar de buscar un poco los escollos o las cosas que según su criterio no estaban bien hechas o se podía hacer mejor, o alternativas que se pudiesen plantear. Y bueno, siguiendo hablando un poco de ese grupo, ¿hay alguna cosa, o sea, por ejemplo, investigando, ahora que tú estás diciendo como recorriendo calles y demás, o sea, ¿hay alguna cosa que os pareció como muy rara o, por ejemplo, que alguien os siguiera o algo así? Sí, pero no una, muchas. O sea, Muchas. sí, muchísimas. Tuvimos muchas. Ostras. A ver, no se me ocurre ahora, pues de todo. O sea, teníamos llamadas de todo tipo, personas o personajes que se presentaban, hacían acto de aparición ante nosotros para contarnos, pues, no, episodios, historias que unos tenían que ver, otros no, otros podrían tener que ver. Eh, es que aquello fue una vorágine que ahora mismo, intentar extraer del recuerdo todo lo que nos sucedía a diario. O sea, era cada mañana que nos levantábamos teníamos distintas propuestas, aparte de las que nosotros podríamos programar de un día para otro. Pues cada día amanecía con una nueva propuesta de algo, alguien, que nos invitaba a algo, a comprobar cosas, y sí, historias, pues alguna de lo más rocambolescas, sí. Ajá. Interesante, sí, es que como hablabas de lo de calles y tal, se me vino a la cabeza de preguntar De lo algo. de qué? Perdona, que Claro. no te he entendido. No, no, de como hablabas de que tú como recorrías, eres como el que recorrías calles Sí, y tal. normalmente Ah. o lo hacía solo o con parte, digamos, de ese equipo voluntario, y en la mayor parte, en el 90% de las veces, con Fernando García. Ujú. Y cuándo es el momento que se separa o se acaba este grupo de investigación? Bueno, pues se va acercando la fecha del juicio. Se va acercando la fecha del juicio, se van acotando, cerrando, bloqueando un poco las posibilidades que nosotros tenemos, porque al final no dejábamos de ser un grupo pequeñito. Nuestra potencia o nuestra fuerza principal era el apoyo de la sociedad, el apoyo de la opinión pública, eh, pero se iban, digamos, acotando un poco los caminos por los que poder transitar, para intentar que no se celebrase el juicio en las condiciones que se iba a celebrar. Y es que, según entendíamos nosotros, no se había investigado lo suficiente o todavía faltaba bastante por investigar y no queríamos que se cerrase. A partir de ahí ya, Juan Ignacio Blanco y Fernando García se quedaron, digamos, anclados en una vorágine mediática en la que la única fuerza que entendíamos que podíamos hacer era, pues, estar continuamente en los medios de comunicación dando la murga, dando la murga, dando la murga. Y bueno, pues
yo pues poquito a poco me fui dejándoles seguir con esa vorágine, digamos, y entender que bueno, que ya al final habíamos conseguido de alguna manera paralizar el cierre de la instrucción del sumario, no sé si en un par de ocasiones o tres, y ya la última ya no salía porque se cumplían los 4 años de prisión preventiva de Miguel Ricard. La justicia debía decidir si enjuiciarlo o ponerlo en libertad, y ya pues optaron por enjuiciarlo. Y a partir de ese instante pues entendí que mi papel tampoco tenía mucha razón de ser. O sea, ya habíamos... o sea, yo seguía dispuesto a ir donde hubiese que ir, pero también fueron 9, 10 meses en los que dimos bastantes tumbos por las calles. O sea, fuimos a muchos sitios, pero también fuimos a muchos sitios erróneos, eh, para atender mensajes que nos confundían, que nos llevaban a caminos ciegos. Ok. Bueno, cerrando un poco esta primera parte, que es la parte donde te pregunto un poco sobre ese grupo de investigación particular y demás. Ahora quiero como ir un poco más adentrándonos al caso Alcácer, algunas preguntas clave sobre el mismo. Tú has estado en lo que es la Romana, ¿no? O Sí, sea, has estado varias veces allí. no recuerdo si en un par de ocasiones o tres, pero Ajá. estuve. Impresiona, 2, 3. o sea, ¿Cómo? impresiona estar allí. Claro, claro, impresiona situarte al lado de la fosa, del agujero donde enterraron a las 3 niñas, saber que allí aparecieron sus cadáveres, impresiona infinitamente el lugar, que es un monte entre montes. O sea, es lo más alto y perdido de un monte rodeado absolutamente de montaña por todos los sitios, donde allí puedes gritar, vocear, hacer lo que te dé la gana, Wow. que no te va no te va a asistir nadie. O sea, Claro, impresiona mucho, sí. tú crees que, o sea, alguien pudo pensar que allí nunca iban a encontrar esos cadáveres? Sí, sí, yo el convencimiento que tengo es ese, de que él se escogió ese lugar dando por hecho que pudieran no aparecer nunca. Ese es el convencimiento que yo tengo. Ajá. O sea, la teoría de que los pusieron allí para que los encontraran me parece un poquito remota. Hay 1000 sitios donde tú puedes dejar un cadáver para que los encuentren, y no se parece ninguno al Barranco de la Romana. Y en cuanto a la famosa caseta, eh, Ahí tengo mis dudas, ajá. tengo serias dudas. A ver, como posibilidad sí, porque tanto la caseta como la fosa, que distan una de la otra 700 metros, 600, 700 metros, están ubicadas en el mismo paraje, eh, y digamos que tienen las mismas posibilidades de que no se detecte nada de lo que estés haciendo allí. Lo que pasa que, bueno, hay elementos que todavía pues, te hacen que dudes o que tengas dudas sobre que los hechos previos al Ajá. enterramiento pudieran haber sucedido precisamente en la caseta de la Romana o la caseta de los Tomases, me parece que se Sí. llama. Eh, pero hasta ahí, o sea, es un pensamiento, una idea bueno, por el hecho también de la alfombra, pues que te puede sugerir que haya sido utilizada para trasladar los cadáveres, lo cual entraría en contradicción con el relato o con uno de los relatos de Miguel Ricard en relación a cómo sucedieron los hechos. Bueno, pues son elementos que te dejan ahí un poco la duda abierta, ¿no? La posibilidad de que pudiera haber otro escenario distinto de la caseta de la Romana donde pudieran haber sucedido los hechos, sin descartar que pudiesen haber sucedido en la caseta de la Ajá. Romana. Es también factible porque el lugar era propio para eso, o podría ser propio para eso. Y, o sea, ¿tú cuántas personas crees que tienen participación en este crimen? Si me haces la pregunta así directa y yo quieres que te conteste según mi opinión, Ajá. según mi criterio,
y con distintos grados de participación, a mí me vienen a la cabeza 4, que pudieran ser 5 como 3, mínimo 3. Ok. Y, o sea, hay como personas que nunca salieron a la palestra que vosotros como grupo de investigación sabéis y nunca habéis dicho. Sí, bueno, claro, ten en cuenta que nosotros en aquel momento, en aquel periplo del año 96-97, que fue cuando estuvimos como grupo o cuando estuvimos agrupados, nosotros manejábamos distintas teorías y prácticamente la que no manejábamos era la que hoy se llama versión oficial, esa era la que no manejábamos. Esa era la que en principio, sin descartarla del todo, sí descartábamos casi como posibilidad y manejábamos otras varias. Y sí, dentro de esas otras teorías que manejábamos aparecían nombres, bastantes nombres, que unos se dieron, otros no se han dado nunca, ni por mi parte se van a dar, como por mi parte tampoco se hubieran dado nunca esos nombres que se dieron, que eso siempre me ha parecido y me parecerá una metedura de pata de Juan Ignacio Blanco y de Fernando García. Eh, Además, que fue uno de los actos que me cabreó más porque fue el único día que se rompió el consenso que teníamos. Teníamos un pacto de que no se podía decir nada públicamente sin que los tres estuviéramos absolutamente de acuerdo, y además con la particularidad de que un solo no en cualquiera de los tres tendría que ser suficiente para que no se hiciese. En ese caso y ese día no se respetó, y además no se respetó intencionadamente. De hecho, yo la sensación mía es que ellos ya iban con la idea de hacerlo esa noche y no quisieron hacerme partícipe porque sabían que iba a decir que no. Claro, tenían esa idea en mente y de ahí era... Tenían claro que, de hecho, en los días previos estuvimos un poco manejando en nuestras reuniones, manejando un poco, digamos, los temas que íbamos a ir sacando a la luz en los medios de comunicación, o por dónde, por decirlo de otro modo, por dónde íbamos a apretar desde el punto de vista mediático para conseguir el objetivo nuestro principal, que era frenar el cierre de la instrucción del sumario. Y pues en las conversaciones previas ellos sabían que yo no tenía ninguna disposición de que se diese o se hiciese nada parecido a revelar nombres, en este caso los nombres que se dieron relacionados con un informe. Y lo del famoso papel médico que se encontró, que si no me equivoco aparecía el nombre de Enrique Anglés. ¿Tú crees que este papel, como muchas teorías alternativas dicen, que alguien lo puso ahí, o que fue de las mayores suertes haberse encontrado eso ahí? No, a ver, o sea, ¿cómo te explico? Primero, o sea, un elemento principal es entender y tener bien claro que aunque no hubiese aparecido ese papel, por la zona había otro papel que iba a conducir igualmente al núcleo de la familia Anglés. En este caso, el documento que se encontró troceado venía con el nombre de Enrique Anglés, y en el otro caso iba con el de su hermano Roberto, que era una multa de tráfico que se encontraba en el interior de la caseta de la Romana, pero para no especular con una teoría conspiranoica de que es que hay nombres y apellidos allí, sí, pero es que estaba ese documento de tráfico, como estaba el documento roto del Hospital La Fe a nombre de Enrique Anglés, como había 50 elementos de uso cotidiano, podemos decir, que se habían ido desperdigando por allí. O sea, el lugar era utilizado por Antonio Anglés y otros miembros de la familia, y incluso por Miguel Ricard, pues para pasar allí fines de semana. No es que fuese una casa de campo al uso, pero sí de alguna manera un refugio para que una persona prófuga de la justicia, como lo era en ese momento Antonio Anglés, se pudiese cobijar, digamos,
tranquilamente, igual que hacía uso de la casa de Alborache. Por lo tanto, no es descabellado de alguna manera que allí hubiese aparecido o se hubiese podido localizar una huella de Anglés o de cualquiera de los Anglés o de cualquiera de las personas que pasaron por ese lugar. Y en cuanto al papel que sirvió, digamos, de elemento principal para dirigirse a un punto concreto, a un núcleo Sí. concreto, pues es que tampoco estaba puesto encima de la fosa. O sea, en lo que ese papel estaba troceado y había trozos diseminados por toda la ladera próxima a la fosa. Lo mismo que se encontró ese trozo, o sea, se fue encontrando el papel a trozos en diferentes puntos, algunos de ellos semienterrados, otros enredados en zarzas. Ujú. Pues había un montón de cosas, un bote de laca, un bote de una cinta de Antonio Machín, un montón de cosas por allí desperdigadas, camisetas, pues cosas que se habían ido utilizando o sirviéndose de ellas mientras acudían a ese sitio a acampar o como queramos llamarlo, o a refugiarse o a esconderse. Ujú. Vamos, que, o sea, no. Es decir, que el sitio estaba absolutamente lleno de vestigios de presencia de humanos Claro. allí. O sea, quizá no encontrabas, con perdón de la expresión, cagadas de animales o colillas, pero sí te podías encontrar un montón de vestigios de que por allí ha habido alguien. Hablando de un tema que siempre se habla mucho, ¿no? En este caso, es que a dónde iban las tres niñas. Muchas personas se preguntan si iban a Color. Hay gente que dice que 100% que no iban a esta discoteca. Bueno, en principio los poquitos elementos que hay apuntan a que iban a Color. Y es principalmente la llamada que realizan a la madre de Miriam, donde la propia Miriam le pide a su madre que le diga a su padre que si las puede acercar a Color. Ese y otros testimonios de compañeros o amigos de las tres niñas son los únicos que nos pueden apuntar, digamos, o nos pueden permitir pensar que solamente iban a Color. Ajá. Luego ya lo que la gente diga o crea o pueda pensar, pues si quieres tú y yo, aquí podemos plantear una teoría, la primera que se nos ocurra, y sin ningún fundamento, pues la tiramos para adelante. Claro. Mm. No hay nada que permita pensar que no iban a Color. Vale. Mm. Siguiendo hablando un poco de esto, o sea, ahora quería preguntarte un poco sobre unos testigos, algunos dicen testigos clave, que serían José Hervás, Francisco José Hervás, de 21 años de edad, que era natural de Alcácer, y María Luz López García, que también sería como su pareja, en este caso tenía también 19 años. Sitúan a las tres niñas. Ellas dice, o sea, él dice que las llevan a una gasolinera, ¿no? Sí, él dice que las recogen en un semáforo, en un cruce de Alcácer. Hay una pequeña contradicción en cuanto a si estaban haciendo autostop o no estaban Ajá. haciendo autostop, o fue Francisco José el que, pensando que era una práctica habitual el autostop, eh, tanto en Valencia como en prácticamente el resto de España. O sea, los chavales de la época nos movíamos de un pueblo a otro haciendo autostop. No teníamos, la mayor parte no teníamos moto, ni a lo mejor había un transporte público accesible, o en fin, que el autostop era una práctica habitual, hasta que sucedió lo de Alcácer, que de alguna manera cambió la costumbre, por decirlo de alguna manera. Sí, llevaron a las niñas, las recogieron en Alcácer y las llevaron hasta la entrada de Picassent, hasta la altura de la gasolinera Mari, que estaba allí, porque el muchacho tenía que llevar el coche a un taller. No me acuerdo qué tipo de avería era la que tenía, pero la tenía porque además nosotros pudimos contrastar ese Sí. extremo. Estuvimos en el taller y estuvimos hablando con los propietarios del taller o sea, ese testimonio hasta ese punto quedó absolutamente comprobado sin ninguna fisura. Pero
Otra cosa es que luego a la vuelta de 4 años vengan al juicio y haya Vale. una contradicción porque la chica diga que iba en un coche y él en otro. Bueno, venga, que ya hay quien dice, como somos investigadores de salón, pues ya desde aquí decimos, no, es que es imposible, cómo se mienten, porque uno dice una cosa y el otro otra. Bueno, vale. Si quieres, y sin ánimo de ofender, pero imagínate una persona que va en un determinado momento en un coche con su pareja, montan a 3 niñas, las dejan donde las dejaron, y hasta ese punto es algo que puede ser como muy habitual, como muy natural de la época. Quizás si arrancaran el coche a la vuelta o al día siguiente se pudieran encontrar a otros 3 adolescentes o uno o dos o vecino en otra esquina que va hacia el otro pueblo y lo podían haber montado. Era algo como muy rutinario. Que luego resulta que a los 15 días te das cuenta de que esas niñas que están por ahí anunciadas en los carteles son las que tú llevaste o lo sabías y tal. Bien, pero tu vida hasta esos 15 días ha continuado y va a seguir continuando en los 4 años siguientes. ¿Por qué digo esto? Porque puedes perfectamente llegar al juicio. Imagínate que en lugar de la chica yo soy el compañero de Francisco José Hervás y llego 4 años después al juicio a decir que iba en un Ford Fiesta de color dorado o en un Ford Escort de color dorado y el coche no era ese, era otro. Y yo qué sé, 4 años después, y tengo 19, yo qué sé en cuántos coches me he montado, en qué coche iba yo ese día con Francisco José Hervás, fuera mi novio o no fuera mi novio, me puedo acordar, puedo no acordarme, puedo haber tenido, y lo digo, insisto, con todo respeto, que no quiero ofender a nadie, pero puedo haber tenido 4 novios en un mes, o chico, 4 novias en un mes, y a lo mejor pues estoy confundiendo el coche de mi novio con el del siguiente novio o con el de novio, no sé. O sea, que no me parece determinante que haya un testimonio de una pareja de entonces que ella no acierte o no diga exactamente qué coche llevaba su novio. A lo mejor si le pregunto yo a mi novia de hace 20 años o de hace 4, no se acuerda qué coche tenía y piensa que era el anterior o el de Vale, vale. después. O sea, yo te quería preguntar esto porque, o sea, mucha gente, yo tengo visto que creen que mienten en este caso estos dos testigos y bueno, por eso te quería como preguntar por ello, ¿no? Razones en principio que nosotros entendiéramos que tuvieran razones para mentir, ninguna, absolutamente ninguna, porque primero porque en ningún momento se les acusó de nada ni están acusados de nada. Fueron al juicio como testigos porque fueron de las últimas personas que pudieron ver a las niñas con vida, nada más. O sea, nada, en ningún momento la acción policial ni judicial se dirigió contra ellos, aunque pudiesen haber sido investigados como cualquier otra persona que las hubiese visto anterior al suceso, pero nada más. O sea, es que no había razones para mentir. Vale. Ujú. ¿Y hay otros testigos que tú hayas leído y visto que creas que pueden haber mentido en sus declaraciones? Mentir como tal, no. O sea, testigos, cuando hablamos de testigos del hallazgo, testigos del último rato que vieron a las niñas, no podemos hablar de más testigos. Vale. Mm. No tenemos testigos del hecho en sí, del suceso, no tenemos testigos de las violaciones, no tenemos testigos de nada de lo que rodeaba el crimen. Podemos tener testigos previos de los últimos instantes, testimonios pues de un chiquito que era amigo de Miriam, de otro, de Esther, por ejemplo, de Francisco José Hervás, de Cano Yacer, que me parece que era el chico de la moto Mm. que se cruzó con las niñas. Ya está. O sea, esos son, digamos, los testimonios que se aportaron a la causa en relación con el previo al suceso, con los últimos instantes del trayecto, digamos, o de la tarde del viernes 13 de noviembre. Y después, Ya está, o sea, a partir de ahí, testigos que mientan como tal, no. también había como una mujer, ¿no? Que dijo que las había visto, pero se cree... María, María Dolores Badal Soria, Vale. sí, es una señora que pasados días
de la desaparición de las niñas, si no recuerdo mal, en un comercio, va a entrar en un comercio y al ver el cartel de las niñas, pues la mujer se plantea que la posibilidad de que fuesen ellas a las que vio subirse en un coche desde la ventana de su casa y así lo testificó. Sí. Bueno, luego creo que el testimonio fue desechado, no lo recuerdo bien esto, Martín, pero creo que fue desechado el testimonio por una comprobación que se hizo relacionada con el alumbrado de las farolas, no coincidían las horas, no lo sé, pero tanto pudo ver a las niñas como pudo no verlas, como pudo verlas y decir que se acababan de encender las luces, como que había visto otra cosa anterior cuando se encendieron las luces y no, en fin, tanto pudo verlas como que no. Vale, vale. Es que hablando justo de eso se me vino como a la mente que había como una señora que las había visto y demás. Eh, bo- María Dolores, Dime, dime. María Dolores Badal Soria. Ok. Ajá. Sí, justo, sí. Bueno, yo quería preguntarte sobre una cosa que no sé si salió en alguna noticia. Es que 2 meses antes de producirse la desaparición de las niñas, una de ellas, en este caso Miriam, ya se había visto acosada por un hombre que llevaba un pasamontañas. ¿Se supo alguna vez quién era este hombre que la intentó atacar? No se supo nunca y me imagino, no sé si las noticias saldrían a posteriori. Eso fue un suceso que además no, en principio no había trascendido a la opinión pública porque era una cosa que había sucedido en su portal, Ajá. en el portal de su casa. Los padres, tanto Fernando García como Matilde Iborra, que en paz descanse, no le dieron no le dieron la importancia o no le dieron importancia porque entendían que de alguna manera lo que relataba Miriam podía haber sido una fantasía. Había gente que se refugiaba en el portal, bueno, pues era una época importante relacionada con la droga y bueno, pues era habitual o podía ser habitual que te encontrases en un portal a un vagabundo, un toxicómano. Entonces, los padres entendieron que en una de esas circunstancias la niña se pudo asustar, pero realmente hablar de un encapuchado, pues no sé si podría ser con una capucha o un gorro puesto, no, o sea, no como tal alguien con un antifaz. Bueno, creo que leí Eh, o tengo aquí apuntado que iba con un pasamontañas. bueno, que luego ya podemos desnaturalizar todo lo que Sí. queramos y añadir y quitar componentes a elementos que no han sido contrastados. O sea, nadie, excepto Miriam, según su relato, vio a esa persona y ya te digo, testimonio directo de los padres, que fueron los primeros receptores de esa noticia, digamos, o de esa queja, le restaron absolutamente importancia porque no le dieron la gravedad que, a ver, después podía resultar sospechoso, ¿no? Que, pues vamos a decir, un intento de secuestro de Miriam por parte de un encapuchado. Lo que pienso es que si ese intento de secuestro se hubiese producido, se hubiese sustanciado, se hubiese llevado a cabo. Probablemente, o el escándalo hubiese sido un poquito mayor que el hecho de que subiera la niña asustada simplemente porque cuando iba a tirar la basura había un encapuchado en el portal. Ok. Ujú. Pero vamos, no hay más elementos para pensar que hubo un intento de secuestro de Miriam en 2 meses antes de que sucediera aquello. ¿Que podría haber sucedido? Sí. Pero ya digo, según, vamos, o sea, lo natural, si se hubiese querido secuestrar a la niña es que lo hubiesen conseguido, que no hubiese habido ningún problema en montarla en una furgoneta y llevársela porque pues una persona con una determinada corpulencia hubiese sido suficiente para llevársela. Y otra que es que si no lo hubiese conseguido, el escándalo hubiese sido mayúsculo. O sea, no se hubieran enterado los padres por boca de Miriam, sino todo el pueblo por la que se hubiera armado allí. Ok. Ujú. Ok, vamos a ir a nuevos puntos en esta entrevista que la verdad es que me está gustando bastante y siempre
he tenido como en mente hacerte también una entrevista a raíz de que tú has salido últimamente también en varios canales en YouTube y tal. Y nada, ahora te quería preguntar un poco sobre el hallazgo de las niñas, que bueno, hay teorías sobre el hallazgo y demás, como tú bien comentabas antes que mucha gente lanza teorías a la palestra sobre este caso. Eh, se documenta que José Miguel Bor constató que en la superficie de la Tierra se apreciaba una mano saliente. Bueno, no, o sea, José Miguel Bor no. José Miguel Bor era el juez, instructor del caso, Sí. quien dejó constancia manuscrita del acta de levantamiento, acta de inspección ocular y levantamiento, fue la secretaria del juzgado, creo que era eh, Font Cualladó o algo así, los apellidos de esta señora. Y, y un poco lo que hizo fue documentar, describir lo que había visto en el escenario del crimen, en el lugar del hallazgo. Pero todo esto parte de la presentación de los dos apicultores, José Sala y Gabriel Aquino, que Sí. se hacen acto de presencia en el cuartel de la Guardia Civil, creo que de Llombay o de Catadau, y comunican a las autoridades el hallazgo de, en principio, lo que ellos entienden que es un muerto, porque solamente ven una mano y un reloj. No tienen más, no hay más datos hasta el momento del desenterramiento, no se obtienen más datos que digamos que resultan en la aparición de los cuerpos de los cadáveres de las tres niñas, sí. Ujú. O sea, una teoría que me parece que hablamos en un podcast, si no recuerdo mal, creo que fue con Trigun Ars, que él me decía que era una teoría de Juan Ignacio Blanco, eh, que él decía que la mano saliente o sea, en ese caso, que la mano saliente era la mano de Antonio Anglés. Bueno, ¿y en base a qué? Esto se responde sencillamente, ¿en base a qué? Allí se desenterraron tres cadáveres que eran de las tres niñas y no hay más vueltas. Es lo que decíamos antes, que podemos crear una teoría configurada ahora mismo al instante y a partir de ahí extenderla. Y quien quiera que la crea o quien quiera que la recoja y la haga suya, pero vamos, son opiniones que no se sustentan absolutamente en nada. Aquí lo único en lo que nos podemos apoyar es en que se produce un hallazgo, se hace un desenterramiento y en el desenterramiento aparecen los cadáveres de las que luego resultan ser las tres niñas, eh, que a su vez nos lleva a otra teoría y es de que pudieran no ser las niñas porque no se ha hecho una prueba de ADN. Bueno, vale, que tampoco se hacían pruebas de ADN habitualmente, casi no conocíamos el ADN, empezamos a conocerlo muy poquito tiempo después. No sé si a las alturas del juicio o poco antes del juicio, pero quizá en el 93 todavía, si se realizaban pruebas de ADN para identificar a las personas, eran muy poquitas y tampoco eran del todo, el ADN es concluyente, pero tampoco eran las técnicas actuales, ¿no? Donde tenemos ya distintas fórmulas para extraer ADN con un grado de certeza considerable. Pero, o sea, ¿tú crees que son ellas, ¿no? O sea, son Sí, las sí, tres niñas. Ok. yo no tengo ninguna duda, ni tampoco la tenían los padres cuando identificaron las prendas con las que vestían las niñas. Vale, vale. Insisto que esa fragilidad en el pensar o creer puede incitar a otros a pensar que en cualquier otra teoría que quieran plantear, en cualquiera, pero digamos que la natural es la de lo que sucedió. Es un hallazgo, tres cadáveres, una identificación a través de las prendas de vestir y objetos personales de las niñas y ya está.
¿Que falta un ADN para certificar con absoluta certeza que son las niñas? Bueno, pues bien, vale. Se puede hacer, Vale. o sea, siempre se puede hacer. Hay restos por ahí y no quiero tampoco ser macabro con esto ni frívolo, pero vamos, que se puede comprobar. De hecho, se hizo una comprobación de ADN relacionada con los últimos hallazgos en el año 2018-19 de unas piezas, de unos huesos que correspondían a al cuerpo de una de las niñas, y se hizo una prueba de ADN que salió positiva. Sí. Y volviendo a la anterior pregunta, que era lo de inglés, que, o sea, lo de la teoría de que ese sería inglés, yo ahora te quería preguntar algo que es como por así decirlo, una de las mayores incógnitas de este caso, que es el paradero de Antonio Inglés. Uy, vale, ojalá pudiéramos resolverlo. No, esa es la gran incógnita de este caso. Claro. No sabemos si vivo, si muerto, hasta dónde llegó o cómo pudo llegar. No sabemos prácticamente nada. Que pudiera haber muerto en el trasiego de la fuga, de la huida. Bueno, pues pudiera ser. Que pudiese haber sobrevivido a la huida y haberse ocultado en algún sitio y después haber muerto de muerte natural o seguir vivo, pues todo está, todas las posibilidades están abiertas. La única que no me vale es la de que lo mató la Guardia Civil, o lo mataron antes, o está enterrado en Murcia. O sea, ese tipo de afirmaciones tan contundentes que abren al pensamiento de otras personas esa posibilidad, pero no la demuestra nadie. Ya. Antonio Anglés está muerto, ¿vale? Pero ¿por qué lo sabes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué elementos hay para que vayamos hasta ahí? Yo no puedo decir ni que esté muerto ni que esté vivo porque no lo sé. Ok. Ujú. Incluso, bueno, no sé si fue Manu, si no me equivoco, que él nos decía en nuestra entrevista que él creía que Antonio Inglés estaba muerto. Bueno, sí, es una idea que maneja Manu en su interior y que a veces Sí. la exterioriza o la cuenta. Es una idea respetable como cualquier otra, como las que puedo tener yo, las que puedas tener tú, pero son ideas, o sea, no dejan de ser pensamientos, hipótesis que en la mayor parte de los casos ninguno seríamos capaces de defender con contundencia para que fuese la válida. Ni Manu, ni Ajá. tú, ni yo, ni prácticamente nadie podríamos defender con suficiente contundencia un hecho u otro en relación con Anglés. Yo no podría decir contundentemente Anglés está vivo, ni Anglés está muerto, ni lo mataron, ni se murió. Nadie podemos decir eso porque ni hay cadáver, ni hay rastros de Antonio Anglés, ni hay nada. ¿Y tú crees que en relación a que Antonio Inglés, o sea, creo que es de los más buscados por la Interpol, si no me equivoco, y está relacionado obviamente al crimen de Alcácer? ¿Tú crees que el caso Alcácer también se vuelve tan enigmático y tan mediático eh, por la presencia, por así decirlo, de este sujeto? Claro, sin ninguna duda, como hemos dicho antes, es el gran enigma del caso, porque el único detenido, enjuiciado y condenado lo señala a él como autor principal de los crímenes, y a partir de ese momento solo se sabe de una huida y de una desaparición. Entonces es el gran enigma del caso Alcácer. Mientras no se sepa de Antonio Anglés si vivo o si muerto, pues seguirá siendo un enigma ese, y el saber qué otras personas pudieron participar junto a él o ellos o a Ricard. Ok. Ujú. Justo antes, o sea, de empezar la entrevista, la charla contigo, yo estuve como buscando alguna información para hacerte también a ti preguntas, cosas que nosotros tengamos en el imaginario y también queramos como saber de una persona que está tan cercano, investigadora al caso. Yo te quería preguntar sobre una persona que sale en varias noticias y varios posts sobre el caso Alcácer. Este es Cortona.
Este es una persona que no se suele hablar tanto, que no es tan conocido, por así decirlo, los nombres del caso Alcácer. Y a esta persona se le denomina Nicolás Cortona, el hombre del pelo cano. Sí, Miguel Nicolás Cortona, efectivamente, el hombre del pelo cano. A ver, Miguel Nicolás Cortona aparece vamos a entrecomillarlo, en la película de Alcácer, aparece con posterioridad a la desaparición de las niñas. O sea, conoce a Miguel Ricard en prisión entre noviembre y diciembre del año 1992, es decir, ya cuando han desaparecido las niñas y antes de que aparecieran los cadáveres de las niñas. Y prácticamente se mete él solo en la película, o sea, él se convierte en objetivo de los investigadores cuando se presenta al cuartel de la Guardia Civil o pone en conocimiento de las autoridades de la Guardia Civil que, que él ha escuchado a Antonio. Bueno, primero relata una serie de hechos, el principal, que conoce a Miguel Ricard en prisión, que cuando sale de prisión se reencuentra con él, que cree que Antonio Anglés participa en un intento de robo que se le hace en su propia casa. También relata que Antonio Anglés tiene intención de comprarle la casa, chalet o alquería o como sea aquello donde esta persona vivía. Incluso se especula con la posibilidad de que el dinero que pide Neusa como préstamo al banco, dinero con el que después posiblemente huye Antonio Anglés, era para comprar este local, esta vivienda. Lo que pasa que rápidamente bueno, como quiera también que aparece un pelocano en alguno de los cuerpos de las niñas, pues se le selecciona, digamos, a este señor se le selecciona como sospechoso, como uno de los sospechosos, porque tiene el pelo cano. Se hace una comprobación, se le hacen pruebas creo que se le hacen pruebas de ADN y se descarta que tenga nada que ver con el caso. De hecho, insisto que Miguel Nicolás Cortona aparece después. Conoce a Miguel Ricard entre noviembre y diciembre de 1992, cuando ya han desaparecido las niñas y ya posiblemente estuvieran fallecidas. Lo que pasa es que él solito se pone a los pies de los caballos cuando quiere, en un arrebato de colaboración con la justicia, quiere ayudar aportando su testimonio en relación con Miguel Ricard y con Antonio Anglés, y sin darse cuenta casi se ve imputado. Wow, sí, sí. Y bueno, yo leí en este post que te comento que, o sea, Cortona que llegó a asegurar ante los medios que la alfombra o moqueta que envolvía los cadáveres de las niñas que era de su propiedad. No, en ningún momento. Eso es mentira. No, pero vamos, que traigan el documento donde haya dicho eso. No, en ningún momento. No, eso ya es otra especulación que habrás podido leer o se ha podido leer por ahí, pero no hay ningún documento en el sumario 1/93 del juzgado número 6 de Alcira, donde están recogidas las diligencias, donde conste o haya una declaración de Miguel Nicolás Cortona en ese sentido. Nada, descartado absolutamente. O sea, en ningún momento ni Miguel Nicolás Cortona ni nadie asume como suya la propiedad de esa alfombra. Ok. Bueno, en el post decía que después, sin embargo, en el interrogatorio del juicio, que negó haberla visto esta alfombra y que no era de él. Probablemente en el juicio le preguntasen por la alfombra si la había visto alguna vez y él contestase que no, pero declaraciones en el sentido contrario ninguna, absolutamente ninguna. O sea, jamás Miguel Nicolás Cortona ni nadie relacionado con este caso ha afirmado que esa alfombra nadie, o sea, no se puede adjudicar la propiedad de la alfombra a nadie porque nadie ha declarado en ese sentido más que Miguel Ricard, que dice que recoge el trozo de alfombra o moqueta de allí de la caseta de la Romana. Ok. Yendo
un poco ahora a la actualidad del caso que, como antes decía, que queríamos tocar en esta entrevista, claro. Quería tocar la entrevista a Miguel Ricard. Este es uno de los últimos puntos que ha habido del caso Alcácer, o la actualidad, por así decirlo. Quería preguntarte qué te pareció a ti esta entrevista. Bueno, pues es indudable que en estos 30 años de caso, en estos 30 años, pues es o sea, de los últimos acontecimientos es el más trascendental, digamos, Más en relación importante. con el caso, trascendental desde el punto de vista de que es la primera vez que hemos podido ver y escuchar a la figura del único detenido, enjuiciado y condenado por el triple crimen de las niñas de Alcácer. No es trascendental en cuanto a que de la entrevista tampoco se extrae nada que nos ayude o que nos permita esclarecer el caso, ni siquiera su participación, pero pues eso no deja de tener la relevancia que tiene. O sea, es la primera vez que esa persona se sienta delante de una cámara y habla. No, ya digo, o sea, datos trascendentales obtenidos de la entrevista, de testimonio directo suyo relacionado con el crimen, nada, absolutamente nada. Pero bueno, ahí está, se ha sentado. Me parece muy bien que se haya sentado, que Manu haya tenido el coraje y la valentía de hacer esa entrevista y de sacarla adelante con todos los vientos en contra. Y bueno, pues es una puerta que queda abierta a la que para mí es la única posibilidad, junto con las pruebas que se pudieran, o los resultados de las pruebas que se pudieran obtener de la intervención de Félix Ríos y la asociación LASMI, que están personados en la causa, pues lo que se pudiera extraer de ahí y lo que nos pudiera contar Ricard, o sea, en mi pensamiento es lo único que nos puede ayudar un poco a entender más este crimen. ¿Y tú te esperabas esta entrevista? Yo la deseaba. Yo, yo- yo deseaba esa entrevista. Acompañé a Manu en varias ocasiones en la búsqueda de Miguel Ricard por otros lugares que no eran precisamente Barcelona, que es donde apareció gracias a una detención en un narcopiso. Y bueno, pues ha sido siempre y seguirá siendo mi gran deseo, ¿no? Que Miguel Ricard se siente más veces delante de una cámara y se Sí. le pueda preguntar más veces y más cosas en relación con el crimen. En este caso ha sido por parte de Manu magnífico, una primera toma de contacto, o una toma de contacto que no sabemos si puede concluir en una segunda o no. La posibilidad está abierta, como está abierta la posibilidad de que Ricard se esfume y pudiera desaparecer otra vez durante otros 10 años. Pero bueno, ojalá no, ojalá se dé una segunda oportunidad, una segunda ocasión y de alguna manera Ricard es costoso, o sea, va a costar mucho porque es una cuestión muy compleja. No es fácil que él asuma y mucho menos que verbalice de manera pública que sí tiene responsabilidad en los crímenes, pero yo creo que le vendría hasta bien a él psicológicamente, eh, pero es muy complicado, Martín. O sea, imagínate que tuviésemos que asumir públicamente lo que durante 30 años hemos estado negando y y teniendo en consideración que nuestro único salvoconducto es el que algún padre de alguna de las niñas piensa que yo soy inocente y buena parte de la sociedad también. Ese es mi salvoconducto, es mi salvaguarda. Renunciar a eso y tener el arrojo de decir, no, miren, no quiero, o sea, soy el único que puedo despertarles de ese adormecimiento y contarles parte de lo que pasó o lo que pasó. Pero ya te digo que Miguel Ricard dé ese paso es un poquito Complicado. complejo. Sí. Y bueno, como hablabas de que Miguel Ricard no ha dado como así detalles clave para el caso, tú si tuvieras a Miguel Ricard delante,
¿Cuáles serían algunas de las preguntas principales que le harías sin dudarlo? No, no me hago un planteamiento de qué preguntas, o sea, si yo tuviera a Ricard delante, primero soy consciente de que tendría que crear un escenario cómodo, de cierta confianza, donde él se sintiese a gusto. Claro. Y a partir de ahí tendríamos que entrar en un periplo psicológico considerable, importante, porque no me arriesgaría a hacerle la pregunta directa para que me diese la respuesta que ya sé que me va a dar. Entonces ahí yo tendría que ser un poquito maquiavélico, y tratar de conducir la conversación, pero vamos, o sea, sería un ejercicio que si alguna vez alguien lo consiguiera o yo lo consiguiera, sería, vamos, un ejercicio magnífico, ¿no? De llevarte a una persona a tu terreno y decirle, mira, tío, si es que aquí lo bueno para todos es que nos cuentes lo que ha pasado, pero, o sea, así de primeras, es todo especular. O sea, ¿qué le preguntaría a Ricard? Todo, absolutamente todo. O sea, le dejaría hablar prácticamente. O sea, cuéntame qué pasó aquel día, cuéntame cómo sucedió, quién hizo qué. Pero claro, o sea, Claro, imagínate, es eso es que un gran sueño que yo tengo. ya, ya. Es que realmente a raíz de la entrevista muchos comentarios de personas que yo he visto bastantes que dicen y creen que Miguel Ricard que no tiene ninguna o prácticamente nada de participación en los crímenes. Y luego hay otro número muy importante de personas, entre las que me incluyo, que decimos que sí, tiene que ver mucho con los crímenes. Eso ya es al criterio soberano del público. Ok. Cada uno sustentará su pensamiento en alguna teoría, o sea, yo lo sustento en el conocimiento que tengo de la causa, de lo investigado, de lo visto y de lo... O sea, no es que me considere dueño de la verdad, ni muchísimo menos, incluso todo lo contrario, o estoy preparado para que en algún momento el propio Miguel Ricard o las pruebas me demostrasen lo contrario a lo que yo pienso, pero sí puedo presumir de haber buceado bastante bien en el caso durante mucho tiempo, de manera incluso obsesiva, y, y bueno, pues mi pensamiento está que sí participó. No, y Ok. como te he dicho al principio, no en el grado en el que la propia sentencia del Tribunal de Valencia le condena, pero sí participó. Vale. Y ya para cerrar, Paco, esta entrevista que ya llevamos bastante tiempo de ella, quería preguntarte, o sea, por el documental de Netflix. Tú participas en este documental, ¿no? Sí, creo que en 2 o en 3 capítulos, no me acuerdo. No sé si en dos capítulos creo que participo, en el tercero y en el quinto, me parece. O sea, ¿cómo contactaron contigo para este documental? Pues a través de las redes sociales me llega un día un mensaje, Sí. creo que al Messenger, y se ponen conmigo en contacto una periodista de investigación que está trabajando en la producción de este documental. Y a través ya te digo, a través de las redes sociales, me propone o me dice que si tengo algún inconveniente o que le gustaría eh, que participara en el documental, y bueno, pues yo le digo que sí, como te he dicho a ti. Ok. ¿Y cuál es como tu opinión de este documental sobre el resultado final? Bueno, yo se lo dije a los propios productores del documental, tanto al director Elías León Siminiani como a Ramón Campos, que el documental, para mi gusto, estaba bien hecho, pero ni era concluyente, ni era el documental definitivo, ni, eh, ni resolvía o, digamos, informaba en toda su amplitud de lo que era el crimen de Alcácer. Sí hace un repaso sociológico sobre el tratamiento de la prensa en relación con el caso Sí. y sobre las circunstancias de entonces,
y poco más te puedo decir. No me gusta el tratamiento de la figura de Fernando García, cómo se digamos, se expone o de qué manera se trata. Creo o pienso que pues, podrían haberle dado una oportunidad de responder quizá a las dudas que el propio documental planteaba, pero bueno, tampoco, o sea, es un documental, insisto, un repaso sociológico del caso y poco más. Y bueno, sé que al final del documental, bueno, no sé si justo al final o en los capítulos finales, se habla de que Juan Ignacio Blanco reafirma como una teoría y que dice que tiene en su posesión un vídeo snuff en los que se ve a las 3 niñas. De esta cinta, ¿tú crees que existe? Para nada. No, eso además es una burrada mayúscula. Imagínate que alguien se atreva a decir que tiene en una cinta a los autores del crimen de Alcácer, y que la tengo aquí guardada y que ya la sacaré cuando me parezca bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando 30 años después? Si, imagínate que yo aparezco ahora diciendo que tengo una clave para resolver el crimen de Alcácer, pero que ya la sacaré, ya la diré. Pues entonces no sé qué pinto yo desde el año 96 o desde el 92, 93 implicado de una forma u otra en la investigación del crimen. ¿Para qué vengo yo después ahora aquí a tu canal a contarte que tengo una clave que lo resuelve? Pero es que además no una clave, sino la clave. Una cinta donde supuestamente se ve a las niñas y supuestamente se ve a los autores, con nombres y apellidos y perfectamente identificables. Vale. ¿Y por qué crees que hizo eso? O sea, ¿por qué dijo eso? No lo sé. Mira, Juan Ignacio Blanco ya ha fallecido y solo él podía haber respondido a esa pregunta. No tengo o sea, no tengo ni idea. No tengo ni idea, no puedo especular con mi pensamiento, pero ni me atrevo casi. O sea, lo que sí te puedo decir es que la única condición, entre comillas, que le pusieron por parte de la producción del documental era que no querían la cinta, querían, si él afirmaba que tenía esa cinta, simplemente que les permitiese visualizarla para ellos poder testimoniar, poder decir que efectivamente que existe esa cinta y que la han visto o han podido verla, y no hubo respuesta a eso. Dio un escueto "lo pensaré", y después me consta que intentaron ponerse en contacto con él varias veces y ya nos respondió. Se dice que para darle una gran suma de dinero, si no me equivoco también. Se le ofreció una cantidad importante de dinero, sí. Solamente por visualizarla. Wow. Vale, Paco, pues un poco hasta aquí esta entrevista. La verdad es que un poco larga, no esperaba que diera para tanto en realidad, porque el caso Alcácer en realidad es un mundo y es un puzzle gigante de demasiadas piezas. Y yo sé que aquí nos hemos dejado un montón de cosas atrás, cosas que no te he preguntado y que seguirán en el imaginario o en la cabeza de las personas y oyentes que estén viendo y escuchando esta entrevista. Aún así, creo que ha sido una buena entrevista donde se han ahondado varios puntos. Y nada, para finalizar, decir un poco si quieres dar redes sociales tuyas o lo que tú quieras. No, yo te lo agradezco, Martín, pero no, en contra de lo que mucha gente piensa, que utilizo el caso Alcácer para publicitar nada. Yo no tengo que hacer publicidad en principio de nada relacionado con mi vida. Si alguna vez tuviera que hacerlo, lo haré, pero por el canal que corresponda y de la forma que corresponda. O sea, no quien piense que para mí el caso Alcácer es un medio para, ya digo, para hacerme conocido o publicitarme, está absolutamente equivocado. De hecho,
vuelvo a repetir, he acudido a las llamadas que me han hecho, pero además de la forma más sencilla y más natural. No he ido jamás a nadie a decirle, oye, sácame que vamos a hablar de Alcácer o algo de eso, no. Sí, bueno, en este caso fue lo De mismo. hecho, de hecho, de, de hecho tú Claro. mismo me preguntaste en el correo qué quería contar y yo te dije que no, que el entrevistador eras tú y que lo que tú preguntases yo te respondería. Ya te digo, Martín, no te lo agradezco, pero no tengo ningún interés de promoción en relación con el caso Vale, Alcácer. Paco, pues... Pudiera tenerlo en el futuro con cualquier otra circunstancia de mi vida, pero precisamente con esta no. Y si en algún momento lo tuviese, lo haría público igualmente. O sea, si en algún momento, porque sí es verdad que hormiguea un poco o hurga un poco en el interior el deseo de escribir. La que fue mi vivencia en el caso Alcácer es algo que lo haría en su momento como técnica depurativa en lo psicológico y por supuesto no tendría ninguna objeción si hago el trabajo de escribir un libro en venderlo, que es lo que se suele hacer con los libros, venderlos. Pero, pero ya te digo, de momento está ahí como idea, la tengo desde hace muchísimos años. A ratos me da por escribir, a ratos me da por pensar que no, que para qué voy a escribirlo. Luego a lo mejor alguien me dice, sí, tío, pero que queremos escucharte, que queremos saber tu testimonio, que es interesante. Bueno, pues venga, vale, pues ya Vale, irá, vale. Pues ya irá. cuando... Si tiene que ir, irá. Y a lo mejor ese día te puedo decir, oye Martín, venga, hazme un programita que vamos a hablar de mi libro de Ok, Alcácer, pero vale, no es vale. el momento. Vale, cuando llegue ese día estaremos en contacto entonces. Ok, Muy bien. nada, pues darte las gracias, muchísimas gracias por pasarte por aquí por nuestra plataforma. Y lo último, a nuestros oyentes y gente que nos está viendo, también dar las gracias por visionar estos programas y si tenéis dudas o lo que sea o cuestiones que tratar en otras entrevistas, también que me lo pongáis por aquí abajo en comentarios. Nosotros por aquí nos despedimos y muchas gracias por estar aquí otro día más.